Es oficial, amigos, los de Activision están dando códigos para reclamar COD Points. Esto no es falso, es información 100% real y te enseñaré cómo puedes conseguirlos. Además estarán dando una skin épica solamente por ver un directo y un personaje del Ghost. La skin de aniversario ya se puede reclamar y mucho giro gratis para la serie de Street Fighter. ¿Te gustaría no perderte alguna recompensa de evento o los COD Points? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Sinceramente no tenía planeado subir un video informativo, pero la ocasión lo amerita porque los de Activision van a dar 15.000 códigos con COD Points. Antes me gustaría agradecer a Walter por hacerse miembro del canal, a los demás miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad. De verdad, muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, pero si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a continuar. Lo primero que quiero que quede claro es que esta información es 100% oficial. La cuenta oficial de COD Mobile en Insta lo ha compartido, así que con esto no tenemos fallos. Te voy a recomendar que veas el video sí o sí completo, ya que hay ciertas reglas o limitaciones que si no lo haces correctamente te lo puedes perder y no queremos eso. Estoy seguro que ya viste en la sección de más que hay un evento que se llama Mira y obtén recompensas, y en la imagen se puede ver que es del DMZ y un personaje que es la skin de la Zone. La página de COD Mobile compartió esta primera imagen y efectivamente por ver un directo conseguiremos ese personaje, para ser exactos 2 horas de directo. Sin embargo, aunque el personaje está guapo y puede ser exclusivo, lo que me llamó la atención es que también van a dar código de COD Points. Como dije hace un momento, los COD Points tendrán limitaciones. La primera es que solamente habrán 15.000 ganadores y la segunda es que sí o sí debes de ver el directo. Normalmente los directos de COD Mobile suelen tener entre 1.000 y 2.000 espectadores, por lo que 15.000 tampoco suena muy poco. En teoría la transmisión comenzaría hoy a las 2 de la tarde hora México, y aquí se puede ver la tabla de las recompensas que estarán dando. Estas recompensas son exclusivamente por códigos y como puedes ver tenemos varias secciones de COD Points y también tenemos una skin del Ghost que la dieron recientemente. En un momento te enseñaré cómo canjear los códigos correctamente, pero quiero que entiendas que para ver la transmisión tiene que ser sí o sí desde dentro del juego y no afuera. Si mis cálculos no fallan, debería aparecerte en la sección del lobby un icono como de televisión, como ese que estás viendo por aquí, y cuando entres te aparecería el directo. Este directo es el de la Cognets, pero quiero pensar que sería el mismo sistema, donde te pones a reproducir y mientras más pasa el tiempo consigues mejores recompensas. La primera tabla de imagen que te mostré, donde se puede ver la skin de la Zone, prácticamente sería asegurado. No importa que te quedes AFK viendo el directo, te va a contar el tiempo. Pero entonces, ¿cómo rayos vamos a poder conseguir los 100 COD Points que están dando por códigos? Esto lo harán de la siguiente manera. El directo durará 24 horas, pero habrá momentos especiales donde estarán soltando los códigos para que no estés ahí las 24 horas, porque no tendría ningún tipo de sentido estar perdiendo tanto tiempo. El horario donde estarán dando los códigos serían de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, luego darían más a las 4 de la mañana a las 6 de la mañana y por último más códigos de las 12 a las 2 de la tarde. Cuando sea horario de código te recomiendo que tengas a la mano tu UID, que está prácticamente en tu perfil. Abajo de los iconos puedes ver que están en letritas pequeñas, solamente cópialo y tenlo listo. Cuando los de Activision suelten los códigos te vienes directamente a la página oficial de canje de código. Repito, es 100% oficial, con eso no hay falla, y vas a ingresar tu UID en el primer apartado. En el segundo apartado pones el código que hayan dejado, luego la verificación y le das a aceptar. Esta página te la dejaré en la descripción para que no te equivoques. Lo ideal sería tener la página lista, es decir abierta, el UID a la mano, para que cuando caigan los códigos lo pongas y te lleves la recompensa al instante. El tiempo estimado de canje es de 5 segundos, si lo haces más rápido la posibilidad de llevarte un código es más del 50%. Con esta información ya tú decides si quieres participar o simplemente lo dejas. Recuerda que esto es completamente opcional. Igual te dejo la tabla de los horarios por si quieres darle un vistazo, aunque debes tomar en cuenta que esto está en horario PT, ya saca la cuenta en qué horario sería tu país. Recuerda que al iniciar el evento también inicia horario de códigos, así que se puede aprovechar. Por ejemplo, puedes ver las 2 horas para la skin épica, que tampoco está mal, y ver si por ahí sacas algún COD Point. Creo que todos estamos de acuerdo que la temporada de aniversario es mucho mejor que la anterior en cuanto a recompensas, porque para comenzar ya se puede reclamar la skin del alias de aniversario. Desde un inicio se supo que esta skin estaría muy brutal porque realmente el diseño es genial, pero la verdad no entiendo por qué se ve un poco azul cuando la imagen lo muestran como de color negro, ¿no? Pero la verdad el evento está guapo, solamente hay que conectarnos, iniciar sesión, darle reclamar y nos dará una recompensa aleatoria. Por ejemplo, me dio la peor, que es la Razorback. Bueno, no es la peor, pero creo que es un arma que realmente no se usa actualmente.
El evento de cartas también ha regresado, la verdad ya aburre, creo que son 3 veces o 4 que lo han reciclado, lo cual ya nos llama la atención. Lo que se debe hacer es completar tareas para reclamar dados. Tenemos 2 dados, uno dorado y el normal. El dorado te permite que selecciones la casilla que quieres avanzar y el normal es completamente aleatorio. Lo recomendable es caer en las casillas o regalos para que de esta manera avances mucho más rápido en el hito. Recuerda que al conseguir todas las cartas te darán no sé qué porque nunca lo he conseguido. La verdad este evento no vale la pena amigos, está súper aburrido, aparte que te quita mucho tiempo, la recompensa para mí no lo veo tan impresionante. Vuelvo a insistir, esta es mi opinión, si la tuya es distinta no pasa nada. La recompensa es una Vargos con un color un poco extraño y una pegatina del 6º aniversario, y antes de que se me olvide también tenemos cartas en el chat global. La skin de Luke sin duda alguna es la más interesante de la temporada ya que es temático y ya que también es de colaboración. En cuanto al arma legendaria, recuerda que si tenías fragmentos mayores se pueden intercambiar por fragmentos de esta nueva striker legendaria de contenedores. Lo único malo de esto es que solamente se podrán intercambiar al instante 100 piezas, quiere decir que las otras 100 sí o sí tenemos que abrir cajas para de esta manera reclamarlos. Ten en cuenta que esto aplica lo mismo para los fragmentos míticos, así que aunque tengas míticos de sobra y demás, no creo que se pueda reclamar más de un cierto número limitado. Yo estoy contento porque los de Activision están dando un montón de puntos de serie de Street Fighter, es decir, de la colaboración. No ha salido la serie todavía, pero sale hoy o mañana. Incluso cambiaron los iconos de los contenedores, ahora son como una máquina de videojuegos, y aquí tenemos otros eventos más que por conectarte y jugar un par de partidas también se puede conseguir más puntos. Además de los puntos de serie de eventos, también estarán dando 3 por cada serie que llegue y son 2 series, uno de personajes y otro de arma. Te voy a dar un consejo clave si es que quieres tener más oportunidad a la hora de gastar tus puntos de serie. La clave es muy sencilla, no gastes tus tiros a lo loco. A lo que me refiero es que no tires a una arma, luego a otra, luego cambias a un personaje y así mejor tira todos tus giros a una sola recompensa, la que más te guste. Aunque al final de cuentas es tu decisión, yo te recomiendo que sea un personaje o la MG42 que parece un arma mítica. En el video anterior te mostré todas las recompensas de colaboración, todas las skins, todos los personajes, ejecuciones, inspecciones, etc. Te recomiendo que lo veas para decidir mucho mejor. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todo esto. Estoy probando el DMZ, les quiero traer una guía bastante potente, así que amigos esperen un poco ya que realmente el modo es bastante complejo. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, me despido y nos veremos hasta otro próximo video.